quiero pedirle que abra su Biblia en el libro de Lucas y vamos a hablar esta noche acerca de la parábola del hijo pródigo. Y no la voy a leer porque quizá me demore mucho, porque además creo que todos los que están acá la han leído. ¿Quién no la ha leído, la parábola del hijo pródigo? ¿Quién no se sabe la historia del pródigo? ¿Cierto? Era un padre que tenía 2 hijos, uno mayor, y el menor pidió la herencia y se fue lejos y se gastó la herencia y todos los bienes que tenía. Y luego se consiguió un trabajo en un hato de cerdos, cuidando cerdos, y estaba aguantando hambre y quería comer de la comida de los cerdos. Entonces luego vuelve en sí, reflexiona y dice: tengo que volver a la casa de mi padre y le voy a decir que estoy arrepentido. Llega a casa de su padre lo recibe con los brazos abiertos, hace una gran fiesta, una celebración. Luego aparece su hermano con un corazón de envidia por lo que está sucediendo, ¿cierto? Pero el pródigo tiene una segunda oportunidad. Es básicamente eso lo que dice el pasaje, ¿sí? Si usted quiere los detalles, pues léalo en la casa para que alcancemos. Y bueno, yo pensaba, necesitamos aclarar, por ejemplo, cuando hablamos de otra oportunidad, de una segunda oportunidad, ¿a qué nos referimos, cierto? Bueno, tenemos primero que aceptar que necesitamos una segunda oportunidad en la eternidad, en lo espiritual, y creo que básicamente esta era la esencia del retiro del domingo, ¿sí? Que Dios nos dé una segunda oportunidad. Y en el caso de la charla del pastor, él hablaba acerca del pecado moral, ¿cierto? Y todos los derechos que el pecado moral nos hace perder, ¿cierto? La vergüenza que produce, el efecto que produce en nuestro corazón, en nuestras emociones, bueno, en toda la esencia del ser humano. Y cómo es necesario venir a Dios y decirle: Señor, perdóname porque soy un vil fornicario, perdóname, ¿cierto? Esa es la segunda oportunidad espiritual. Hay otras oportunidades mucho más terrenales y que aún también Dios nos la da. Por ejemplo, la oportunidad de seguir viviendo. Violín tuvo un accidente grave, ¿cierto? Y un día hablábamos con él y él me decía: es que Dios me dio otra oportunidad de seguir viviendo. A mí me dicen: uy, Juancho, usted, el Señor le dio otra oportunidad para seguir viviendo. Tenemos una nueva oportunidad de seguir viviendo en ciertas situaciones. Bueno, por ejemplo, en las relaciones humanas, ¿cierto? Entonces usted pelea con su novia, porque los novios pelean por bobadas. Entonces usted pelea con su novia y su novia haga: no, yo no vuelvo con usted, váyase, no me llame, no me busque, no me escriba. Y usted todo arrepentidito ahí, porque cuando somos novios perdemos la cordura. Entonces ella nos da otra oportunidad, ¿cierto? Una segunda oportunidad, y en esa nueva oportunidad nosotros nos cuidamos en no cometer los errores que nos llevaron a casi perderla una primera vez, ¿cierto? Sucede con Dios, naturalmente sucede con Dios. Y yo quiero que leamos Proverbios capítulo 24 y le voy a mostrar cuántas oportunidades nos da el Señor. Proverbios capítulo 24, el versículo 16. Mire lo que dice. Dice: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. La palabra, el número 7 en la Biblia es perfección, y junto con perfección tiene un insumo de infinidad, de infinito, porque Dios es infinito. Lo que quiere decir es que muchas veces, innumerables veces, incontables veces, cae el justo. Y dice ahí que vuelve a levantarse y vuelve a levantarse. Eso tiene que darnos
una razón de alerta, pero una razón también de esperanza. De alerta porque quiere decir que voy a caer muchas veces y que tengo que estar al tanto de la vida y de las situaciones que me rodean para no tropezar, para no caer, ¿cierto? Y una razón de esperanza porque sé que voy a caer y el Señor me va a levantar, ¿sí? Esa es la esperanza. Sin embargo, bueno, tenemos que guardarnos de no caer. En el relato del pródigo de Lucas capítulo 15, quiero mostrarle cuál era el panorama que tenía este hijo en su primer estado, en su primera oportunidad, ¿sí? Y mire, versículo 12 del capítulo 15. Dice, bueno, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Imagínese, está el padre con sus 2 hijos en la mesa cualquier día, y el hijo menor, que es un poco más rebelde, ¿cierto? No estoy diciendo que todos los hijos menores sean rebeldes. Este hijo menor, quizá un poco más rebelde, más desprendido de su padre, se sienta en la mesa como con cierto orgullo y le dice: bueno, yo tengo unos derechos con usted, y entre esos derechos tengo unos derechos legales, que es el derecho a la herencia. Cuando usted se muera, usted tiene que darme una parte a mí. ¿Usted sabía que si su padre tiene mucho dinero, aunque hoy no esté viendo por usted, legalmente, cuando se muera va a tener que dejarle algo? Pues este hijo se adelantó a los hechos. Y él, en este versículo, alcanzo yo a vislumbrar algunos derechos fundamentales que él tenía. Por ejemplo, mire, él le dice al papá con gran propiedad, le dice: Padre, dame la parte de los bienes. Padre, o sea, tenía una relación familiar con él que podía decirle papá. Usted no le dice papá a cualquiera, ¿cierto? Le dice papá a su papá, o quizá al compañero de su mamá que se comporta a la altura de un padre y quizá puede decirle papá. Algunas situaciones se dan, pero no le decimos padre a cualquiera. Tenía el derecho a tener un padre. ¿Y qué significa el derecho a tener un padre? Significa el derecho a tener un apoyo económico, un apoyo moral, un apoyo emocional y un apoyo espiritual. Este era un padre que le daba para satisfacer sus necesidades económicas. Este era un padre que cuando el hijo estaba triste y llorando venía y lo abrazaba y lo consolaba. Este era un padre que oraba con él, que leía la Biblia con él, que le enseñaba la palabra de Dios. Era un padre que le brindaba apoyo en todos los sentidos para el ser humano. Y tenía este derecho como hijo tenemos esos derechos. Ahora, tenía un hogar, vivía en la casa del padre, estaba en la casa del padre. Y lo notamos al final de la historia cuando él dice: yo iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Él vivía en ese lugar, tenía su habitación independiente con baño privado para él, tenía comodidad, vivía en la casa del padre, tenía un hogar. ¿Qué significa? Esto significa que tenía la garantía de que sus necesidades estaban satisfechas. Cuando él tenía hambre, sencillamente iba y abría la nevera y sacaba y comía lo que quería, ¿cierto? Semanalmente quizás el papá le daba algo de dinero para que viviera su semana. Cuando le faltaba ropa, zapatos, el papá le compraba, ¿cierto? Eso significa que tenía un hogar, que tenía garantizadas las necesidades físicas. Y mire que eso es una gran bendición, ¿cierto, Piolín? Cuando uno sale de la casa y deja a papá y mamá que me daban todo, y entonces yo tengo que empezar a comprar mis propias cosas, mi ropa, a pagar la luz, el agua, ¿cierto? Ya que ya nos empieza a doler el bolsillo, las cosas cambian.
y cambian mucho. Este hijo no sabía de eso, no tenía ni idea de eso, porque el que subsidiaba todo era el papá. Tenía un hogar. Tenía el derecho legal adquirido a la herencia. Sabía que el papá era un hombre muy rico, era un hombre ganadero, por lo que parece ser muy rico, tenía bienes, propiedades, tenía ganado. Y este muchacho sabía que cuando ese señor muriera, el 25% de eso le iba a tocar a él. Y si el papá quería dejarle más, le iba a dar más, el otro 25 al otro hermano y lo demás para los amigos o para el que el padre dijera. Pero tenía garantizado una porción de esos bienes, ¿sí? Le iba a dar más al mayor, porque la cultura era que al mayor se le daba la tercera parte, o sea, el 75%. Tenía ese derecho. Entonces tenía el derecho a tener un padre, a un hogar, a esa economía, y tenía el derecho a decidir, al libre albedrío. El papá no, yo veo que el papá no le está limitando nada, ¿sí? Bueno, cuando vivíamos en la casa, aquí en la iglesia con el pastor, con mi papá, nuestro libre albedrío estaba muy limitado a muchas situaciones, porque por ejemplo no podíamos llegar después de cierta hora de la noche, porque no podíamos hacer ciertas cosas, ¿cierto? Sin embargo, este hombre no parece tener esas limitaciones. Tenía la libertad de salir de la casa de su padre cuando quisiera. Tanta era la libertad que se envalentona y le dice: pues deme la parte de la herencia que me corresponde, porque yo me voy a ir. ¿Se vislumbra usted la libertad que el caballero tenía? Pues él se podía ir cuando quisiera de la casa. Quizá el papá algún día le dijo: mijo, cuando ustedes quieran ir, ahí está la puerta, váyase, nadie los está amarrando. Tenía libertad total, tenía libertad de invitar a los amigos a comer, tenía libertad de salir de fiesta cuando quería, porque era muy desordenado. Tenía libertad de poner música a todo volumen en la casa, tenía libertad de quedarse durmiendo hasta las 10 de la mañana, tenía libertad de estudiar y de no estudiar si no quería. Tenía las libertades que quería. De lo que no tenía libertad era de limitar las consecuencias que le iba a traer su decisión. Eso sí, no era libre de decidir sobre esas consecuencias. Ahora, versículo 13, ¿qué actos le hacen perder esos derechos que tienen, que son esa gran oportunidad? Versículo 13 dice: no muchos días después de que se sentaron a la mesa y le pidió la herencia, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Qué actos le hacen perder ese derecho que tenía como hijo? Lo primero es una mala decisión, y de eso hablaron el domingo. Y dentro de esa mala decisión está enmarcada por un afán. Quería hacer las cosas ya. Y los jóvenes queremos hacer las cosas ya, ¿cierto? Uno quiere ya las cosas rápido, quiere tener por lo que está ahorrando ya, quiere, no sé, hacerse novio de la chica que le gusta ya, que esa china le diga que sí rápido, ¿cierto? Hay un afán. Y aquí dice que no muchos días después, él no esperó mucho. Eso me enseña que él tenía falta de proyección, él no planeó las cosas muy bien. Porque los jóvenes no planean el futuro muy bien, o la mayoría. Y él dijo: no, mi papá me va a dar toda esa plata, y la demora es que ese señor me dé esa plata y yo me abro de acá. Quizás se demoró porque el papá tenía que hacer algunos trámites legales, traspasarle algunos bienes, algunas casas a nombre de él, hacerle las escrituras, yo qué sé. Y él estaba esperando eso, ¿sí? Bueno, tenía algunas otras cosas que el papá le entregó, quizá le entregó algunos bienes y dijo: no, yo no me puedo llevar esto, tengo que vender eso. Y publicó todos esos bienes, como cuando alguien se va del país y ha visto: uy, que fulano de tal está vendiendo la nevera y la está dando re barata, vaya, cómpresela. ¿Y por qué? Porque se va del país, está dando las cosas regaladas. Así le pasó a estaba vendiendo las cosas que tenía baratas porque necesitaba irse, tenía afán. No pensó, no se proyectó
a lo que iba a pasar. No dijo, uy, mi papá me va a dar todos estos bienes, voy a montar una gran empresa y voy a empezar a producir. Eso no lo dijo, ¿cierto? El afán. Número 2, la independencia y la necedad. Dice que no muchos días después, juntándolo todo, bueno, se fue lejos a una provincia apartada. Él quería ser 100% independiente de su padre, de los criados de su padre, de sus familiares, que nadie viera lo que él estaba haciendo. Esa decisión de independencia, ese deseo de independencia que es impulsado por la necedad, por la falta de sabiduría, lo llevaron a perder los derechos o esa oportunidad inicial que tuvo. Se fue a una provincia apartada para poder hacer lo que quería, porque en lo oculto podemos hacer muchas cosas que no nos van a afectar o no van a afectar nuestro buen nombre frente a la sociedad, ¿cierto? Y allá en la casa no lo podía hacer porque pues no quería defraudar quizá al padre. Número 3, en esos actos que le hicieron perder el derecho, el desperdicio de los recursos. Ahí dice, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Mira lo enfático que es Jesús al contar la historia. Le dice que desperdició, no utilizó bien nada, no compró nada útil, no gastó en nada útil, no dio una ofrenda, no ayudó a un necesitado, no hizo nada útil, lo desperdició todo. Se lo gastó en fiestas, se lo gastó en tragos, se lo gastó en mujeres, ¿cierto? En paseos, en cosas vanas. Dice ahí. Y dice, desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Ahí da el objeto en lo que se gastó el dinero, en perdición. Ese acto lo llevó al fracaso. Versículo 14, y cuando lo hubo malgastado, 3 veces lo dice, vivió perdidamente, desperdició y lo malgastó. Es tan enfático Jesús en decir que cuando nos apropiamos de esa libertad que tenemos como hijos y despreciamos los derechos que Dios nos da, entonces nosotros botamos como basura todo lo que el Señor nos da, todas las oportunidades que tenemos delante de Dios. Por eso es tan enfático. Eso me demuestra que dentro de esos actos tuvo un estilo de vida de perdición. Cambió la forma de vivir. Cambió total la forma de vivir. Otro estilo de vida, muy diferente al que llevaba en la casa de su padre. Bueno, ese estilo de vida estuvo enmarcado en eso, ¿no? En el desperdicio del dinero. Y encuentro yo además que había un desinterés de las consecuencias. Él estaba gastando, él estaba viviendo perdidamente, pero no estaba siendo consciente o no estaba pensando, porque si era consciente de eso, no estaba pensando permanentemente en las consecuencias que le iba a traer. ¿Sí? Dios nos da oportunidades, Dios nos da, no sé, la oportunidad de servirle. Y se nos presenta una tentación moral, estamos en la casa solos con la novia, ¿cierto? Y queremos aprovechar la oportunidad y nos desconectamos de las consecuencias que eso nos pueda traer. A los 9 meses pues ya la cosa cambia, ¿sí? ¿Qué consecuencias trae desperdiciar ese primer derecho que Dios nos da? Versículo 14, la parte final. Mire, dice, y cuando lo hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. La primera consecuencia que él no premeditó fue la escasez. Él pensó que eso le iba a durar toda la vida, que los millones que le había dado su padre, ¿cierto?, le iban a ser eternos, que eso nunca se le iba a acabar. Entonces vivió perdidamente y lo malgastó. Pero cuando empezó a acabársele, ya iba a sacar billetes y veía que ya como que se estaban
se estaban minimizando las cantidades. Entonces Dios manda una gran hambruna a aquella región, a aquella provincia. Dice, vino una gran hambre a aquella provincia. No había trabajo. No, de hecho no sabía trabajar. No tenía ni idea del trabajo porque todo lo tenía. Sabía era malgastar. Y entonces después de que tenía tanto, ahora no tiene nada, ¿cierto? No tiene nada. Quizá vendió la ropa fina que tenía, ¿cierto? Las zapatillas de marca que tenía las vendió para poder comer, hasta que resultó descalzo con harapos por la calle caminando como un indigente. Esa es la primera consecuencia, escasez de todo lo que tenemos. Hoy estamos con Cristo, le servimos al Señor, tenemos muchas bendiciones y somos inconscientes de esas bendiciones. Pero cuando nos apartamos y caemos en el pecado, entonces eso nos va a empezar a hacer falta. Las bendiciones que Dios nos da. Número 2, esclavitud al pecado, versículo 15. Dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara los cerdos. Aquí hay un hombre rico, y el hombre rico aquí simboliza a Satanás. Y dice, lo dice con una palabra no muy atractiva, y se arrimó. Ni siquiera dice se acercó o llegó a la casa del hombre rico a pedir ayuda. Quizá era amigo del papá, quizá el papá lo conocía. Cuando lo vio le dijo, ¿y usted qué hace aquí, mijo? ¿Cierto? Porque entre ricos se conocen. ¿Y qué le dijo? No, es que le contó la historia y le dijo, mijo, lo único que tengo es unos marranos allá para que cuide. Y ahí miramos cómo le vamos dando de comer y eso porque estamos en una situación difícil en la región, ¿cierto? Y se volvió esclavo de aquel hombre. Como nos volvemos esclavos del pecado, y cuando probamos el pecado, ya es como tan difícil desligarnos de esas situaciones de pecado, y por eso empezamos a practicar una vida de pecado oculta. Nos volvemos esclavos del pecado. Y esta fue una esclavitud obligada. O hacía eso o se moría de hambre, ¿cierto? Estaba obligado. Y el pecado así nos obliga. Versículo 16, la parte final. Bueno, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Tenía una desatención, nadie le ponía cuidado. Ya había perdido la condición de importancia que tenía como hijo del hombre rico, ¿cierto? Cuando llegó a aquella región con dinero y todo, tenía amigos. Proverbios dice que el rico tiene muchos amigos, pero cuando ya se le acaba el dinero ya se van. Pues aquí nadie le ponía cuidado. Si hubiera estado en la casa de su padre, disfrutando de los derechos que tenía inicialmente, pues nada le habría faltado, ¿cierto? Y su papá hubiera estado muy atento a la situación. Tenía desatención, nadie le daba. Versículo 17. Y volviendo en sí, subraya esa frase, dijo, mire, ahí hay otra consecuencia. El hombre estaba, como lo pinta Jesús, como en una situación de locura. Porque dice volviendo en sí, estaba mal de la cabeza. Pues todas las decisiones que había tomado tan malas, de despreciar ser hijo del padre, ¿cierto? Y ahora botar a la basura esa grande oportunidad que tenía como hijo del hombre rico. Eso es una locura. Y Jesús dice, este hombre estaba loco, pero un día volvió en sí. Es decir, que una de las consecuencias es que entramos en un estado pleno de locura, de insensatez. Y entonces usted ve al que cantaba, al que tocaba, al que se paraba en la puerta, al joven que corría y servía, esclavo del pecado, y uno dice, pero ¿cómo no se da cuenta de esa vida que está teniendo? Mire cómo está sufriendo, mire las necesidades que está pasando. Pues está loco. No está siendo coherente y cuerdo, porque el pecado nos quita la coherencia.
Pero el hombre volvió en sí. Entonces tomó por primera vez en su vida una buena decisión. Y aquí es donde aparece la segunda oportunidad para él. Bueno, quizá con el padre habría tenido otras, no lo sabemos. Aquí el hombre vuelve a empezar, como la canción. Así le puse a mi bosquejo, yo soy malo para los títulos. El hombre vuelve a empezar a partir de lo que vamos a leer. Y hay unos pasos para uno aprovechar otra oportunidad que Dios le da, ¿sí? Sí, Dios nos da otra oportunidad, pero ¿cómo empiezo yo? ¿Cómo accedo yo a esa nueva oportunidad que Dios me da? Porque ya perdí la primera. Voy a tratar de, en 10 minutos, darle los pasos. Los pasos son reflexión, decisión, acción, confesión y omisión. Vamos a ver si alcanzamos. Versículo 17, reflexión. Entonces dice, y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. El hombre estaba loco, estaba fuera de sí en un momento como que se le ilumina la cabeza y tiene un momento de coherencia y mira a los cerdos y se mira, ¿y yo qué hago acá? Si yo soy hijo de un hombre rico, pues yo lo que tengo que hacer es irme para la casa de mi padre arrepentido, ¿cierto? Y decirle que me dé trabajo como uno de sus jornaleros. Ya se acabó. Bueno, voy a hacer un recuento y que terminamos dentro de 8 días. Y el hombre está ahí en esa situación, está pensando, está reflexionando. Ese es el primer elemento. En Daniel 4 hay el ejemplo de un rey. Es muy parecido a Nabucodonosor. Léaselo en la casa. Y Nabucodonosor era un hombre rico que tenía mucho dinero, que era rey, que tenía poder y tenía esa gran oportunidad de ser el rey de Babilonia, y peca contra Dios y Dios le quita esa oportunidad que tenía y lo manda al monte a vivir como un loco, en locura, y dice que comía pasto y que sí, era un loco, estaba fuera de sí. Y el pasaje, venga a ver si lo encuentro, está en Daniel, para que cerremos ahí. Daniel capítulo 4. Capítulo 4, versículo 34 dice: mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, al fin de esa situación de vida animal que tenía, porque dice que vivía con las bestias del campo, al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, volvió en sí, y mi razón fue de vuelta. Sigue que estaba como loco, no era cuerdo, dice, y mi razón fue de vuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno. Y bueno, el hombre vuelve en sí. Y cuando volvemos en sí es porque hay un milagro espiritual de Dios. El Espíritu Santo viene a nuestra vida y toma el control de nuestra vida. Así que para empezar a tomar una nueva oportunidad, si usted está en pecado, si usted está haciendo las cosas que no debe y si usted tiene arrepentimiento en su corazón, lo primero es que vuelva en sí, que pierda la locura y diga: oiga, sí, me enloquecí viviendo aquí en el pecado y estoy esclavo del pecado, pues necesito decirle al Espíritu Santo que tome el control de mi vida. Reflexión, pensar, analizar, usar la cabeza. Este hombre usó la cabeza.
Dentro de 8 días terminamos con los otros punticos para que podamos hablarlo despacio. Que Dios les bendiga.